Muy buenas tardes. Quisiera extender una bienvenida a todos hoy a este evento especial. Yo soy Michael Cohen, soy el director de Asuntos Internacionales y el Observatorio sobre América Latina aquí en el New School. Es un gran placer contar con su presencia hoy, el primer día después del receso de la primavera. Y estamos contentos que hayan podido asistir para lo que realmente va a ser un evento muy especial. Es una presentación del ministro de Labor y Seguro Social, Carlos Tomada, con comentarios de José Antonio Ocampo, anterior subsecretario de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. Nos complace que David Scobie, el subdecano del New School para Participación Pública, pueda moderar este debate. Quisiera hacer algunos comentarios acerca de este evento y en primer término quisiera reconocer la presencia hoy del embajador de Argentina ante los Estados Unidos, el señor Najón. Gracias. Nos encanta que esté asistiendo al New School por primera vez. Recientemente abrió su oficina en Nueva York y el cónsul general también de Argentina de Nueva York, con el cual hemos trabajado muy estrechamente. También queremos reconocer a Mark Novak, el subsecretario para Estudios Laborales del Ministerio del Trabajo en Argentina. Ustedes bien saben que el Observatorio sobre América Latina ha existido formalmente desde el 2006, cuando la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner dijo en nuestra reunión aquí en septiembre del 2006 que debemos ampliar el observatorio sobre Argentina para que sea un observatorio de América Latina para reflejar los cambios políticos en la región, puesto que muchos países ahora tienen países progresistas y una nueva orientación hacia políticas. Desde ese momento hemos celebrado muchos eventos y hay ciertos materiales que podemos distribuirles para que ustedes puedan ver de qué trataron esos eventos. Estamos orgullosos del hecho que en los últimos años la New School se ha convertido en un espacio para un debate político y también económico y social acerca de América Latina. Su característica que la distingue es que los latinoamericanos mismos han tomado la palabra, no mediados con la participación del New York Times, CNN y Fox News, sino más bien escuchar lo que tienen que decir los latinoamericanos acerca de los desafíos que enfrentan sus países en la actualidad. Para algunos de nosotros, como norteamericanos, también es excelente pensar en cuáles son las lecciones de América Latina que podríamos aplicar aquí, en nuestro país, y esa es parte de esta historia, parte importante. En esta sala hemos tenido eventos maravillosos, incluyendo una visita inicial del entonces presidente Néstor Kirchner en el 2003 con Joseph Stiglitz, una conversación pública con Paul Krugman y con el presidente Kirchner, presentado por Cristina Fernández de Kirchner, también en esta sala. Hemos tenido visitas del presidente y vicepresidente, de Estela Carlota, Rosa Rosenblatt. Muchas personas han estado presentes en esta sala. Como la presidenta Cristina ha dicho cuando nos ha visitado, me siento en mi casa. Por lo tanto, les extiendo una bienvenida y me encanta contar con su presencia. Ahora tengo el honor de presentar al director ejecutivo David Scobie, historiador urbano, y desde que se incorporó al New School ha participado mucho con nosotros en el proceso de OLA. Inclusive ha visitado a Buenos Aires en agosto para ser miembro de la ronda final de los jurados para la beca presidente Néstor Kirchner. Con ustedes, David Scobie, el decano Scobie. Gracias, Mike, y bienvenidos. Bienvenidos a todos. Quiero pedir disculpas porque no tengo una capacidad para hablar español, entonces esa es la primera y última palabra que escucharán de mis labios en español. Pero realmente todos son muy bienvenidos aquí a este panel acerca de crear trabajos en un momento de crisis global, lecciones de América Latina. Y quiero apoyar lo que dijo Mike
acerca de la importancia y el placer de contar con estas voces latinoamericanas de Argentina y Colombia y que nos hablen acerca de la crisis global. La globalización no es un proceso nuevo. Hemos vivido con este proceso por más de siglo y medio, por lo menos. Yo soy historiador del siglo XIX y soy historiador de la globalización tal como la vivimos hoy. Pero lo que es nuevo, me parece, es que estamos en un momento de globalización que está descentralizado, multicéntrico, en el cual ya no sucede que el capital y el poder fluyen de Europa y el oeste a otras partes del mundo y extraen bienes y productos de esas áreas. Más bien vivimos en un sistema mundial multicéntrico donde diferentes formas de poder y de actividad económica y de capital fluyen en todas direcciones. Ese proceso de globalización no solamente es un proceso global, sino que es un proceso intelectual. Y aunque quizás era cierto hace 70 o 80 años, cuando se fundó el New School, que las personas pensaban que Europa y que lugares como Nueva York eran los lugares donde uno tenía que venir para oír acerca de la economía y políticas y de asuntos sociales, y acerca de asuntos sociales. Ahora el capital social fluye de todas partes del mundo, y aquí en Nueva York y en todo el mundo tenemos mucho que aprender de Latinoamérica y otras partes del mundo, tanto como nosotros tenemos nuestras propias historias para contar e interpretar. Y me parece que eso es lo que es tan importante de este grupo de expertos hoy, escuchar de estas lecciones latinoamericanas. Tenemos la buena fortuna de contar con dos voces distinguidas para presentar esa experiencia y esas ideas. El doctor Carlos Tomada es y ha sido el ministro del Trabajo y del Empleo y Seguro Social cuando se incorporó al gabinete del presidente Kirchner. Es un experto en relaciones laborales, ha servido como consultor, investigador y gerente y profesor también como político, que ha trabajado con asuntos laborales y del Seguro Social, ha trabajado para la OIT, ha consultado con ellos, también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, participó en el primer Cumbre Mundial de Mediación Laboral en Washington en 1997, fue el presidente de la Junta Directiva de la OIT en el 2005 al 2006 y es experto mundial sobre temas laborales y mediación laboral, y nos encanta poder extenderle una bienvenida. El ministro Tomada tomará la palabra primero y luego habrá un comentario de José Antonio Ocampo, un profesor de Economía en Colombia. Él sirvió como el ministro de Economía y ministro de Agricultura en su país natal, Colombia. Fue designado secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y luego fue nombrado subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales. Es el autor de muchos libros acerca del desempeño económico en América Latina, recientemente el desarrollo económico de América Latina desde la independencia. Bienvenidos a ambos, caballeros. Good afternoon to all. De David Scooby, también no sé una sola palabra larga y prolongada en inglés, o sea, es al revés, digamos. Así que yo me voy a expresar en mi lengua natal y por eso también he elegido la posibilidad de leer mi intervención para facilitar el trabajo de las traductoras. Todo es bueno para ayudar el trabajo de la gente, ¿sí? Digo, desde mi perspectiva, por lo menos. Y luego de ver la enumeración de quienes han participado en este lugar, en este espacio,
en este lugar de la academia, veo que han decidido bajar de nivel, digamos, y por eso agradezco la presencia del profesor Ocampo para que entre ambos podamos hacer algo que esté a la altura de la expectativa. Y quiero decirles, yo agradezco y quiero hacer una muy breve síntesis de qué va a tratar mi intervención. Yo voy a abordar la experiencia de cómo se fue construyendo un modelo económico y social que recupera el rol del Estado, que lo hace desde una mirada heterodoxa en lo económico y que se articula con una fuerte coherencia con las dimensiones sociales y laborales. En esta mirada política técnica se va a dar prioridad a la economía real sobre la financiera y se estimula simultáneamente la innovación para avanzar hacia una nueva estructura productiva con valor agregado e inclusión social. Y además, este nuevo modelo, lo que nosotros planteamos, vamos a ver con algunas experiencias, como también se recupera el papel de los actores sociales, tanto del mundo del trabajo específicamente, me refiero a sindicatos y trabajadores, como de la sociedad civil en su conjunto. Así que alrededor de esto va a transitar esta intervención y quisiera entonces, ahora sí, en primer lugar, mi agradecimiento a la New York School por brindar este espacio para desarrollar algunos de los principales temas y cambios que están pasando en la Argentina, que también muestran la profunda transformación que está viviendo América Latina toda. Y creo que en ese sentido el Observatorio Latinoamericano instalado en esta universidad nos permite reflexionar sobre esta realidad que al menos, digamos, debe ser analizada y evaluada, porque está dando cuenta de nuevos escenarios, de nuevas transformaciones. Sabemos bien que estamos frente a nuevos desafíos sobre los cuales todavía no sabemos su resultado final, pero creo que hay suficiente evidencia, suficientes datos de los importantes cambios que están ocurriendo, si hablamos de modelos económicos o si hablamos de tipos de desarrollo. Acá quiero hacer un personal agradecimiento a Michael Cohen y a Margarita Goodman por desarrollar este observatorio, por seguir a todos los bicentenarios que se van a cumplir y que se están cumpliendo en estos años en América Latina, en un momento muy especial en nuestra región, donde nos encuentra a todos, después de 200 años, mirándonos a los ojos. Después de 200 años volvemos a sentir esa cercanía, esa hermandad que fue tan propia de aquella gesta y que hoy es tan indispensable para pensar en el desarrollo económico y social de la región. De una región, de un sur en crecimiento. Si lo miramos desde la tradicional forma de medir el crecimiento del PBI, el Producto Bruto Interno, que digámoslo ha sido muy bien criticado por aquella comisión integrada por Fitoussi, por Amartya Sen y Stiglitz. Pero también un sur en crecimiento desde la perspectiva del índice de desarrollo humano que lleva adelante el PNUD. También un sur en crecimiento con el método más tradicional de medir las inequidades, como es la forma en que se distribuye el ingreso.
pero también debo decirles que para nosotros es tan importante como eso el hecho del reconocimiento objetivo, diría yo, a la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos, el acompañamiento de las mayorías populares a estos procesos y una realidad que se transforma permanentemente. Quiero agradecer los esfuerzos de este espacio académico, como le pude decir previamente al presidente, por invitarme a un lugar que a mí me honra participar. Finalmente, en este lugar han estado dos de los líderes de esta nueva realidad que vive América Latina, como fueron Néstor Kirchner y como es nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Quiero valorar la creación de las becas Néstor Kirchner que se llevan adelante con la Universidad Nacional de San Martín, una prestigiosa universidad pública de la Argentina, y que abre un espacio para un intercambio permanente. Permanente no solo con la Argentina, sino específicamente con el mundo académico, con el mundo de las ideas. Quiero decirles que en este espacio se va a poder dar cuenta de los aciertos y de los errores, de un camino que, como diría el poeta, se hace camino al andar. Y sabemos que está lejos de la perfección, pero es interesante ser protagonista y partícipe de este momento de cambio, de integración regional, de poder trabajar por objetivos de inclusión, de mayor equidad y justicia social en un mundo que está más preocupado por lograr contención fiscal y equilibrio del sistema financiero que por una mejor calidad de vida de sus habitantes. También quiero hacer una mención especial, es más que un agradecimiento, es para mí un privilegio compartir esta mesa con José Antonio Ocampo, un relevante académico y pensador de América Latina. Todos pensamos, como contaba la anécdota. Hoy Michael me contaba una anécdota de Néstor Kirchner cuando estuvo acá y estaba compartiendo la mesa con Paul Krugman. Y lo presentaron a Néstor como un dirigente político que hace cosas y a Paul Krugman como un pensador, un hombre de la reflexión, y entonces Kirchner levantó la mano y dijo, yo también pienso, pero bueno, pero hay algunos que piensan más y mejor, y ese es el lugar que para mí tiene Ocampo. Dirigió la CEPAL para todos nosotros, para los latinoamericanos. La CEPAL, solamente mencionarla nos trae recuerdos de debates perdidos y de debates ganados. Un organismo en el que Ocampo pudo pensar y proponer en los 90 la problemática del gasto, la importancia del gasto social, ¿no? La importancia de la distribución del ingreso. Tiempos en los que reinaba el consenso de Washington y en los que pensar en la equidad como un tema colectivo era por lo menos arriesgado. Siempre he pensado que alguien que entiende y sostiene, y hablo comillas, que los temas sociales deben estar en el corazón mismo de los objetivos económicos, cierro comillas, es alguien que seguramente comprende que la economía no es para lograr sistemas financieros sanos, sino para avanzar en desarrollo con equidad. Y sé, estos elogios no me hacen olvidarme que Ocampo está planteando que el boom económico en América Latina, que el que tuvo América Latina entre el 2003 y el 2007, no se va a volver a repetir. Tal vez tenga razón. Yo comparto muchas de las estrategias que él plantea, en particular sobre la necesidad de un proceso de mayor industrialización competitiva, con mayor innovación, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y digo que si bien es probable
que no volvamos a tener un boom económico como el que pasamos. El mundo también lo tuvo, de paso. El mundo también lo tuvo. Lo que sí creo es que se va a poder sostener la idea de la equidad y de la extensión de derechos. Y sobre eso también quisiera hablar más adelante. ¿Desde dónde hablo? A mí me ha tocado y me toca ser el ministro de Trabajo en la Argentina desde hace 10 años. Lo digo y me impresiona. A mí, digo. Entre los principales objetivos del gobierno nacional en este ya largo periodo que va del 2003 al 2013, estaba y está colocar el empleo en el centro de las decisiones políticas, conformando un círculo virtuoso de la economía real. Stiglitz hablaba de esto. Más empleo permite aumentar el consumo, esto favorece la inversión y la producción y esto genera más empleo. Y así se retoma el ciclo. Y esto lo fuimos comprobando con el correr del tiempo a partir de sucesivas evaluaciones que íbamos haciendo. Para ver el resultado de esta matriz conceptual, utilizaré una nota recientemente publicada por el economista Alejandro Rothman, que tiene el valor de utilizar fuentes y datos no provenientes de instituciones gubernamentales, sino más bien vinculadas a la oposición al gobierno. Este estudio, basado en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que casualmente es citado en el día de ayer en el diario Clarín como fuente de una de sus publicaciones, en ese trabajo del Observatorio de la Deuda Social se dice expresamente, abro comillas, son bien conocidos los avances que tuvieron lugar en la última década en la Argentina, en la ampliación de los derechos sociales, el importante crecimiento que experimentó la economía, la extensión de la asistencia pública y el mayor esfuerzo laboral emprendido en función de aprovechar las nuevas oportunidades de movilidad social. Cierro comillas. Lo que sucedió en América Latina en este siglo XXI no fue solo por crecimiento económico, y esto me gustaría dejarlo muy claro, sino por el rol de la política. Y a partir de ello, la recuperación del Estado. Aquello que, a mi entender, está faltando hoy en Europa, por ejemplo. No hay un liderazgo político que pueda responder a las demandas de los pueblos. Creo que Europa, que fue el escenario de los grandes líderes del siglo XX, Churchill, De Gaulle, Brandt, Roosevelt en Estados Unidos, hoy carece de esos liderazgos. Cuando uno escucha a importantes personajes desde el punto de vista intelectual, de las ideas, como Stiglitz, como Ocampo, uno se pregunta por qué aunque son escuchados, no son oídos. ¿Por qué sigue dominando, aunque ya haya mostrado todas sus fallas, una estrategia ortodoxa que sigue girando sobre estrategias basadas en el orden monetario y el rol ortodoxo del Banco Central? ¿Por qué siguen dominando los poderes financieros, que también son los de la guerra, el armamentista, pero que también son los de la injusticia social, del hambre y la desigualdad en el mundo? ¿Por qué? Recientemente la economía ha sufrido en diferentes etapas y ciclos, primero con su epicentro en Estados Unidos, luego en Europa, en el marco de esta economía globalizada. Esa economía mundial ha perdido 50 millones de puestos de trabajo. Y según dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
es probable que se pierdan en los próximos años muchos millones más de trabajo, de puestos de trabajo. Es que la humanidad se ha vuelto loca. En esta nueva etapa, en la mayoría de los países de nuestra región se ha logrado aprovechar esta etapa de crecimiento para recuperar el empleo, mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza. Por supuesto que aún estamos lejos de los parámetros de los que conoció América Latina en los momentos de sustitución de las importaciones, digo, hasta mediados de los 70. Por ejemplo, puede señalarse como un indicador que en los inicios de los 70 el incremento del Producto Regional fue del 6% anual. A fines de esa década retrocedió a 1.5 y en la década de los 80 no hubo crecimiento ninguno del producto. El crecimiento promedio anual en los 90 fue del 3,2%. Desde el 2003 al 2008, en el conjunto de los países, estuvo entre el 6 y el 9%. Pero también vale que nos detengamos en la comparación frente a las formas en que América Latina enfrentó las últimas crisis. Ahí también se ven diferencias. En esta última crisis que comienza en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, supo soportarla sin grandes pérdidas en su producción, en su crecimiento y en su empleo. Esto no fue azar, fue producto tanto de su bajo nivel de endeudamiento, del precio de los commodities, como todos sabemos, pero sobre todo por el desarrollo del mercado interno y una recuperación de la producción. No siempre estructurada ni suficientemente competitiva. Pero tenemos que reconocer, y esto creo que lo hace más meritorio, en la línea de lo que se mencionaba David Scooby, en el marco de una fuertísima globalización, centralmente financiera, una globalización que es también asimétrica, porque no es igual para los países industrializados que para los países emergentes. El fracaso de la ronda de Doha es un claro ejemplo. O sea, bajar aranceles, sí, estamos de acuerdo, parecen decir. Ahora, eliminar subsidios de los países desarrollados a las actividades que compiten con los países subdesarrollados, eso no. Mientras tanto, en los países desarrollados el déficit público creció. Pero todos los países desarrollados experimentaron estabilidad del gasto social. Por eso, no podemos acusar a las políticas estatales de estímulo de ser las responsables de esta debilidad fiscal. Este incremento se dio de forma tenue y no es capaz de explicar el deterioro observado de la situación fiscal en los países desarrollados. Quizá la explicación debe buscarse más en la expansión financiera, en los procesos de subcontratación o terciarización a otros países. Yo coincido con Ocampo cuando plantea que la globalización actual requiere también de instituciones internacionales regularizadoras. Falta mucho, tanto en materia institucional como regulatoria, a pesar de ciertos acuerdos que hubo cuando explotaba la crisis. Por ejemplo, en el marco del G20, en el 2008, cuando se hablaba de la necesidad de un crecimiento vigoroso, estable y sustentable, o cuando parecía que predominaba la convicción de que la crisis no va a parar hasta que todos los habitantes de nuestros países recuperen el trabajo, recuperen el empleo. Sin embargo, esto duró poco, se sostuvo poco tiempo.
no es la globalización lo que está en crisis. La globalización es un hecho. Lo que sí está en crisis es la política de la globalización, la administración de la globalización, la cual ha estado y sigue estando dominada por el neoliberalismo. Bueno, pero volvamos al tema de la charla, a la crisis y la respuesta en la República Argentina, en este marco que acabamos de señalar. En la Argentina, a partir de los mediados de los 70, las políticas públicas fueron desplazando el objetivo previo a los 70 de lograr el pleno empleo y se avanzó hacia una subordinación del mercado laboral a los requerimientos emergentes de las modificaciones en la estructura de la economía signadas por la idea de libre comercio. Acá hago un paréntesis. Van a empezar a aparecer atrás filminas. Ustedes traten de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mantener la atención en lo que yo digo y mirar las filminas. Yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero para no hacer tan largo esto, vamos a mostrar algunos datos para que todos se puedan ubicar y en un alarde intelectual vamos a tratar de que coincidan. Si no, lo intentamos por lo menos. Y también les quiero decir, si es que luego hay un espacio para preguntas, si alguno quiere tomar nota de alguna de estas temas que aparezcan en los slides, bueno, los retomamos en el momento de las preguntas. Entonces, estábamos hablando cómo se produce un profundo cambio en las políticas públicas a mediados de los 70. Como resultado de ello, los indicadores del desempleo treparon hasta niveles inéditos, mientras que las actividades más relevantes ingresaron a un severo proceso de desestructuración en lo referido a sus encadenamientos productivos. La expresión máxima de esta política fue en los años 90 en nuestro país. Este modelo, centrado en la desregulación y el achicamiento del Estado, con una fuerte política de desregulación laboral, terminó en una crisis de carácter político, económico, social e institucional en el 2001, una crisis que nunca habíamos conocido de semejante envergadura. Cuando vemos ahora los datos sobre Grecia y España, nos resulta familiar y nosotros sabemos que nunca más queremos volver a ese lugar. También hay que recordar, en términos de contexto, es que esta situación que se vivió en nuestro país se da en un país que desde mediados del siglo XX había conocido los mayores niveles de igualdad en América Latina. Un país en el que había casi pleno empleo, con un relativo alto empleo público, cobertura universal de salud desde el sistema público y una educación pública que permitió una importante movilidad social. Esa Argentina es la que, a partir del golpe militar del 24 de marzo del 76, se empieza a desmontar y que ahora volvemos a poner de pie. Porque de eso se trata, poner de pie al país. Y para comprender lo que hicimos a partir del 2003, es necesario entender el significado del trabajo, la idea del trabajo en la Argentina. Vincularlo y analizarlo en un marco más amplio y multidisciplinario, en el que debemos decir que se despliegan alrededor del trabajo e incidiéndose mutuamente de una manera muy heterogénea políticas macroeconómicas, políticas de comercio internacional, de producción, de industrialización
y políticas tecnológicas. En esto acordamos con lo señalado por la CEPAL, valga la cita, en un trabajo reciente que se llama La Hora de la Igualdad, en el que se analiza al trabajo como la manifestación más evidente de la calidad del proceso de desarrollo económico y social. Tiene que ver con la cohesión social, tiene que ver con la distribución del ingreso, incluso tiene que ver con la equidad al interior del hogar, de la vida familiar. También la calidad del empleo tiene otra dimensión y trascendencia porque nos vincula con la productividad, con la calificación de la mano de obra. La principal deuda que tenía América Latina era la deuda social. A comienzos del siglo XXI, creo sin dudar a dudas que la principal deuda que tenía América Latina era la deuda social. Frente a eso, los gobiernos que comenzaron en esos tiempos tomaron una posición similar, tal vez heterogénea, respondiendo a sus propias historias, a sus propias tradiciones, a sus propios grados de desarrollo. La Argentina lo hizo a través del empleo, y sobre todo del empleo registrado, con protección social. Para nosotros, desde el primer momento, el empleo fue el centro y el eje de las políticas públicas. Con superávit fiscal y comercial fue obviamente más fácil, pero también cuando la crisis apretó en el 2008, las medidas también fueron dirigidas a preservar los puestos de trabajo. El empleo, no me quiero cansar de repetirlo, es fuente de inclusión, de identidad, de ingresos, de mejora en la distribución del ingreso personal y funcional, y fundamentalmente dador de ciudadanía y factor de desarrollo. Si bien las políticas sociales, como todos sabemos, y de protección social juegan un papel central en la forma en que el crecimiento económico es distribuido en toda la sociedad, la retribución del trabajo sigue siendo la principal fuente de ingreso de las personas. Y por lo tanto, el nivel y las desigualdades que allí se generen serán centrales en la evolución de la distribución total de la renta y en la búsqueda de igualdad. En este sentido, dada esta envergadura, juega un rol central a la hora de pensar en estrategias de desarrollo sustentables. Como ha destacado innumerables veces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estamos haciendo desde hace 10 años la experiencia de abordar la economía política, la macro y micro, entendiendo que los mercados autorregulados de que nos habla el pensamiento único neoliberal no funcionan en ninguno de los sentidos que la teoría sostiene. Lo digo porque no aseguran la inversión, estos mercados autorregulados, no optimizan costos y precios, no aseguran competitividad, ni mucho menos empleo. Empleo e ingresos no constituyen dimensiones dependientes de lo que pasa en la macroeconomía, como lo plantea el paradigma ortodoxo, sino que forman parte de esa misma macroeconomía conjuntamente con las políticas monetarias y fiscales. Esta es la idea. No es que hay dos políticas macroeconómicas importantes y otras subordinadas. Para nosotros, dentro de las políticas macroeconómicas, ocupa un lugar en paridad de importancia, si queremos economías y sistemas democráticos sustentables, queremos que las tres políticas, por supuesto,
la cambiaria, la fiscal, pero la política de ingresos en un mismo nivel a la hora de tomar decisiones. Lo que pusimos, perdón, cuando hablo de política de ingresos se entiende que hablo de salarios, empleo y protección social. Son los tres componentes de la política de ingresos. Lo que pusimos en marcha a partir del 2003 fue un sistema coordinado, coherente, de políticas, conjugando el crecimiento con inclusión social, donde el trabajo se constituyó en el principal factor para esa inclusión. Las políticas macroeconómicas, en ese tiempo las principales fueron el tipo de cambio, la retención a las exportaciones y el desendeudamiento. Estas tres políticas macroeconómicas permitieron transformar un plan social que estaba vigente en ese momento, un plan social de transferencia de ingresos, vigente para 2.300.000 personas, en una base para la inserción laboral. Cuando asume Kirchner, el Ministerio de Trabajo era el administrador de ese plan. Esto da cuenta de lo que pasaba con el trabajo en la Argentina. Había desaparecido. Lo más importante era el plan social, no el trabajo. La estrategia fue entonces pasar de una política social a una política laboral. Porque además ese es el rol de un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Primero, se separó a los beneficiarios del plan entre aquellos que estaban más cercanos a un plan social por su vulnerabilidad, mujeres con muchos hijos, situaciones de vulnerabilidad diferentes, y estos pasaron a ser sujeto de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social. El resto pasaron a ser sujeto de las políticas activas de empleo y de las políticas de formación. Es decir, se buscó la reinserción en el mercado de trabajo. Esto fue fortaleciendo la demanda interna desde las provincias, desde las regiones de nuestro país. Se recreó el consumo, primero en las pequeñas y medianas localidades, luego en las zonas urbanas. Esto volvió a reactivar la demanda, fue generando más empleo. Se estimuló el clima de trabajo generando microemprendimientos, cooperativas, sosteniendo empresas en dificultades, paso a paso, paso a paso. Yo siempre recuerdo que a las 48 horas de asumir Néstor Kirchner, yo tengo mi primera reunión con él, donde revisamos lo que íbamos a hacer en esos primeros días. Y cuando termina la reunión, vamos caminando hacia la puerta y Kirchner me dice: mirá, Carlos, yo lo que te pido es una sola cosa, es que todos los días, absolutamente todos los días, hagas algo, pequeño, mediano, grande, una resolución, una acción, algo que vaya en dirección a mejorar la vida de nuestro pueblo. Si vos todos los días, pero absolutamente todos los días, haces algo, vos vas a ver que cuando pasen 2 o 3 años, nos vamos a dar vuelta, vamos a mirar a la Argentina y seguramente nos vamos a encontrar un país que se va a parecer mucho más al país que siempre soñamos. Y por supuesto que fue así. Esta idea del todos los días algo, de todos los días hacer algo en función de mejorar la calidad de vida, la cotidianeidad de los habitantes de nuestra patria. Así, en materia de ocupación, pasamos del 23% de desempleo en el 2002 a un 7% en el 2012. Ya a fines del 2006, o sea, a prácticamente 3 años de gobierno de aquel 23%, estábamos en un dígito. Y esto es interesante señalarlo,
porque todos los estudios en ese tiempo, los que predominaban en los periódicos y en el decir de los economistas, determinaban que la Argentina iba a necesitar más de 10 o 15 años para bajar el desempleo a un dígito. 10 a 15 años. Claro, tenían razón. Era correcto si se hubiera seguido con el patrón de crecimiento anterior. Pero esto es lo que la política hizo en la Argentina. Al cambiar el modelo de crecimiento y basarlo en el aumento de la demanda interna, en la promoción de las exportaciones por el tipo de cambio y autonomizarnos en las decisiones económicas, no solo se revirtió una tendencia económica, sino que cambió la vida de millones de argentinos y argentinas. Se resignificaron las instituciones del trabajo, el Consejo del Salario, la recuperación del salario mínimo, que sirvió para fijar de manera tripartita con empresarios y sindicatos un salario mínimo acorde a la necesidad de los trabajadores. La negociación colectiva, que en una dinámica nunca vista fue creciendo año a año en cantidad de acuerdos y en cantidad de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva. El crecimiento del trabajo registrado fue sin precedentes y una lucha con políticas heterogéneas, porque la informalidad es heterogénea. Aplicamos distintas políticas a los distintos niveles de empleo no registrado, nos permitió hacer retroceder al trabajo no registrado. Una fuerte inversión en capacitación, en certificación de competencias, en ayudar a que se finalizaran los estudios fue el complemento indispensable. Todo este proceso impactó en la presencia y las acciones de sindicatos y empresarios que recuperaron su protagonismo como actores sociales. Se pagó otra deuda que había dejado la informalidad, la precariedad y la pobreza del modelo neoliberal, que fue elaborar una moratoria previsional, una suerte de perdón previsional para todos aquellos en edad de jubilarse y que no tuvieran los años necesarios y entonces pudieran acceder a una jubilación. Esta política amplió la cobertura de un 76% de los mayores de 65 años a un 95% en la actualidad. Hoy el 95% de los mayores de 65 años tienen acceso a la jubilación. Eso también estimuló la demanda agregada a partir de la inclusión de sectores larga e injustamente postergados por las políticas de desmantelamiento del Estado y la ausencia de responsabilidad empresaria frente a las cargas sociales. Y estos son algunos de nuestros resultados. Muy bien, Marta. Creció el empleo registrado, bajó la informalidad, subió la productividad. Y además, como dice la Transparencia 5, ¿sí?, aumentaron los ingresos reales, se amplió la cobertura a los trabajadores a través de la negociación colectiva, se aumentó sistemáticamente el número de los convenios. Pero bueno, en el 2008 aparece la crisis financiera internacional. Y también hubo que tomar nuevas decisiones en materia de políticas macroeconómicas, políticas sociales y de empleo. Se optó clara y decisivamente por una política de preservación y sostenimiento del empleo existente, por políticas contracíclicas y de subsidios que garantizaran que no se iba a perder puestos de trabajo. Yo recuerdo que en esos días, septiembre del 2008, me llama la presidenta de la Nación
a la sede de la Casa de Gobierno. Ya estaba extendida la idea del impacto de la crisis financiera que podía afectar a la Argentina. Y claro, uno en la Argentina había visto cuál era la respuesta que siempre se daban a las crisis. Ajuste y más ajuste. Sin embargo, cuando llego, entro al despacho de la presidenta y la presidenta, así nomás, sin siquiera sentarme, me dice: Carlos, el empleo no se toca. Los puestos de trabajo se van a defender, incluso frente a la crisis internacional. Eso no pasaba en la Argentina, no había pasado nunca. También, partiendo de la premisa, a mi juicio constatada históricamente, que la seguridad social no es un privilegio de los países ricos, sino que los países son ricos también a partir de tener seguridad social. Y sobre todo protección social extendida, dimos otro paso fundamental. Por supuesto, un paso en el sentido inverso de las recetas difundidas y aplicadas en nuestra región en los años 90 y hoy en Europa. Fortalecimos la seguridad social mediante la recuperación de la administración estatal de los fondos previsionales e impulsamos grandes transformaciones. Le dimos movilidad por ley, para que no fuera discrecional de cualquier gobierno, movilidad por ley, extendimos la cobertura y sobre todo y fundamentalmente pusimos en marcha la asignación universal por hijo. En ese contexto de crisis se puso en marcha la asignación universal por hijo, que significa una transferencia directa a los padres para todos los niños y adolescentes de 0 a 18 años. Se trata entonces que así como pasamos de políticas asistenciales a políticas laborales, acá pasamos de políticas sociales a extensión de derechos. El derecho de recibir salud y educación, porque es una condicionalidad para el otorgamiento de la asignación universal. Y esto es lo importante, la recuperación de derechos. Una reciente encuesta de protección y seguridad social que hicimos en el Ministerio de Trabajo muestra la amplísima cobertura lograda, una focalización adecuada, lo que corrobora el proceso de universalización de derechos hacia los niños. Para que quede claro, la cobertura de los menores en materia de protección social pasó desde fines de los 90 del 37% al 86%. Por otro lado, otra encuesta que realizamos conjuntamente con la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil muestra una reducción significativa del trabajo infantil, que pasó de cerca del 6% al 2,5%. Y por favor, esto no es por casualidad, ni por azar. Esto es por 10 años de trabajo. Es por evaluar, corregir y avanzar en políticas de inclusión social e igualdad. El costo del conjunto de las políticas aplicadas en la crisis 2008-2009 para mantener la producción y el empleo, junto con las de protección social y transferencias directas, sumó cerca de un 3% del PBI. Pero acá necesito señalar algo. En particular, las políticas universales, me refiero sobre todo a la asignación universal por hijo, insumieron más de lo que destinaron Brasil y México con sus programas Bolsa Familia y Oportunidades, respectivamente.
2 programas tan reconocidos en todos los foros internacionales. Argentina en esto fue por más. Claro, no todo es color de rosa. La crisis no finalizó, sino que ha entrado en una nueva etapa. El centro de la crisis se corrió hacia Europa y en lugar de los acuerdos de políticas anticíclicas que habían empezado, en un primer momento comenzó la aplicación de políticas de austeridad, que nosotros sabemos cómo van a terminar, a pesar, por supuesto, de reconocer que se trata de países de otro nivel de desarrollo económico e industrial. Pero sabemos cómo van a terminar estas políticas. En Europa, en los últimos años, la estrategia política cambió sus prioridades. Se alejó del cuidado, de la creación del empleo y se concentró en la reducción de los déficits fiscales. Siempre destaca el presidente de los Estados Unidos, siempre vuestro presidente dice que hubo más preocupación por salvar a los bancos que por salvar a la gente. Yo creo que es una muy acertada afirmación. Mientras tanto, en Argentina también hay menor crecimiento económico. En el 2012 fue alrededor del 2%, algo menos del 2%, después de haber crecido con un promedio del 8,9% durante muchos años. Pero casi no se perdió empleo. La productividad había aumentado significativamente con anterioridad y la política de crecimiento de mercado interno y el comienzo de la sustitución de importaciones está generando crecimiento de algunos sectores y permite el sostenimiento del empleo. Para darles un ejemplo, el sector que con mayor crecimiento relativo en todos los sentidos, incluso en materia de empleo, es el sector informático. Falta mucho por hacer. Estamos seguros de que falta mucho por hacer. Pero con aciertos y con errores, cuando se piensa en el camino realizado, tanto en materia de producción como de inclusión social, los resultados son significativos. Déjenmelo decir de esta manera. Con una población de 40 millones de argentinos, Argentina tiene 40 millones de argentinos, 12 millones adquirieron nuevos derechos. Las personas que ingresaron al empleo, especialmente en el sector formal, los niños que por el ingreso de sus padres al trabajo reciben asignación familiar, los 3,5 millones de niños y niñas que reciben la asignación universal, los 2,5 millones de mayores que reciben una jubilación o pensión que nunca imaginaron, y un millón de pensiones asistenciales, ambos con la cobertura médica correspondiente. Esto hace que 12 millones de argentinos, el 26% de la población total de la Argentina, hoy tiene derechos que no tenía el 24 de mayo del 2003, a la tarde. La importante reducción en la desigualdad, según el índice de Gini, que se registró estos años en Argentina, se explica en un 60% por la generación de empleo decente, como dice la OIT, empleo con protección social, empleo registrado. El 60% de la mejora del índice de Gini se debe al empleo y a la remuneración, y el 25% al efecto de las políticas de protección social. Estamos terminando. Esto muestra que el impacto que han tenido las herramientas que se han implementado. Para ir terminando esto, quiero decirles que en los últimos 3 meses, nada más, en los últimos 3 meses, a pesar de toda la situación crítica que pueda estar pasándose, 3 nuevas leyes destinadas a seguir protegiendo a los colectivos más vulnerables fueron sancionadas. Leyes que
extienden derechos a quienes no los tenían. Leyes que han generado resistencias de los intereses del statu quo, a pesar de que contaron con el voto unánime del Parlamento. 3 leyes. La primera, la penalización a los empresarios cuando se descubra que utilizan trabajo infantil. Antes se había aumentado la edad para los jóvenes que ingresan al trabajo, pasamos de 14 a 16 años. Esto para Alberto, que conoce el tema. 2, la ley de trabajo para el personal rural, que son los trabajadores de una de las actividades con mayores riquezas en la Argentina. Estos trabajadores no tenían los mismos derechos que el resto de los trabajadores. El 80% estaba no registrado, está no registrado. Está, hoy. Hoy en la Argentina todavía hay situaciones de esclavitud laboral, en pleno siglo XXI, ahora combatidas, ahora no toleradas, y con una ley que se acaba de sancionar, que va en la dirección de que esto, que no se puede llamar trabajo, porque la esclavitud laboral no se puede llamar trabajo, tienda a desaparecer definitivamente en nuestro país. Tercero, la ley de trabajadoras de casas particulares, trabajadoras o trabajadores de casas particulares, usualmente llamado servicio doméstico, que constituye un colectivo no solamente numeroso, que lo es, sino que también se trata de una política de género. El 89% de estas trabajadoras son mujeres. Pero también un hecho de justicia social frente al proceso de las migraciones. Más de la mitad de las trabajadoras en casas particulares en la Argentina son oriundas, nacidas en los países de la patria grande de la América Latina. Y era un hecho de estricta justicia y sin justificación que ningún gobierno democrático en estos largos años hubiera sancionado una ley protectora para estas trabajadoras. Estas 3 leyes, que abarcan sobre todo las 2 últimas, a más de 2 millones de personas, se acaban de sancionar. Voy terminando, como dicen todos cuando ya ven cara que... Ya estamos. Aguantamos 5 minutos y estamos. Les decía al comienzo de mi charla que había que actuar en 2 líneas simultáneamente, la deuda social y lo productivo. Estamos trabajando, seguramente la embajadora argentina en Estados Unidos está en mayor capacidad que yo para hablar de esto, por eso lo voy a mencionar. Estamos trabajando en fortalecer una matriz que logre cambiar una economía basada solamente en recursos naturales, intensificando procesos de complejización productiva, procurando que la innovación y el conocimiento sean centrales. Y no solamente desde un discurso, que también vale, sino creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recuperando cientos de científicos que se habían ido del país, creando 10 nuevas universidades estatales en todo el país, profundizando la sinergia público-privada en el terreno de la innovación tecnológica. Estamos en un proceso de reindustrialización de la economía argentina. Debemos construir una industria de bienes de capital, generar y desarrollar cadenas de valor con alto valor agregado y que demanden empleo de calidad, seguir trabajando en mejorar las competencias de empresarios y trabajadores. Así buscamos la mejora en la competitividad, porque nuestro país ya conoció la búsqueda de la competitividad a través de la degradación de los salarios y las condiciones de trabajo.
Hoy sabemos que la búsqueda indispensable de la mejora de la competitividad tiene que ser por la vía alta, por la innovación tecnológica, por la calificación, por las competencias de nuestros trabajadores. Pero no es fácil. Está claro que hay sectores poderosos que se oponen a estas políticas y mucho. Y es lógico. Nosotros hemos aprendido que no siempre el problema son las malas gestiones. Muchas veces son las malas ideas. Yo no sé si como dice Ocampo, no vamos a volver a tener el crecimiento económico que tuvimos a principios del siglo XXI. Pero hay dos factores que yo quisiera destacar y que explican los procesos recientes en América Latina y en particular en el caso argentino. Uno es la decisión política que retoma tanto los viejos derechos y valores caros, importantes para el pueblo argentino, como el trabajo, la salud y la educación, pero también los nuevos derechos, la ley de matrimonio igualitario, el derecho y el acceso a la comunicación social, la reivindicación y la defensa de los derechos humanos. Ambos, los valores históricos, los que estaban en la conciencia colectiva del pueblo argentino, que nunca dejaron de estar a pesar de estos 30 años, y los nuevos derechos. El otro factor que explica es que cuando la gente adquiere derechos, lucha por defenderlos. Desde la democracia hasta las identidades nacionales, cada país el suyo. Pueden equivocarse las élites que tratan de apropiarse de lo propio y de lo ajeno. Los pueblos pelean por sus derechos y sus símbolos. Margarita sabe bien lo que significó en la realidad y en lo simbólico el festejo del Bicentenario. Fue recuperar la historia. Definitivamente América Latina y gran parte de los países emergentes están cambiando lentamente la configuración del mundo tal como lo conocíamos. Sabemos que queda mucho por hacer en materia de desarrollo económico y social. Estamos atentos a ese déficit que no podemos sino reconocer. Evaluamos nuestros avances y dificultades y adaptamos los instrumentos. Sabemos que siempre los logros de igualdad, justicia y derechos humanos son insuficientes. Siempre son insuficientes. Pero siempre dependen de las convicciones y de la voluntad política para alcanzarlos. Nuestro proyecto político es, por definición, como proyecto democrático, un proyecto siempre inconcluso, pero en el que hemos alcanzado logros en la condición social que nadie puede negar sin falsear los hechos. Desde ese lugar, invito a que nos atrevamos a imaginar, a innovar también en esto. Atrevámonos a construir un mundo con más equidad, con menos desigualdad, con menos bancos y más felicidad. Muchísimas gracias. Bueno, una encuesta visual que hice demuestra que hay mayoría que entiende el castellano, entonces voy a utilizar mi lengua. Quiero comenzar agradeciendo a Michael Cohen del Observatorio por esta invitación a estar hoy en día comentando al ministro Tomada, la generosidad que él tuvo conmigo en sus palabras, y también obviamente agradecer al decano y celebrar la presencia de la embajadora y el cónsul general de Argentina. Quisiera comenzar un poco con recordar dos apreciaciones que el ministro tuvo
de un par de aportes en mis trabajos. El primero, debo decir, es el énfasis sobre la deuda social y sobre los derechos como el marco para superar los problemas de la deuda social. Eso decir que en realidad el segundo documento, el documento del año 2000 de la CEPAL, que se llama Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, tuvo precisamente la virtud de rescatar este tema de los derechos como el eje de cualquier formulación de política social. Y más tarde quiero volver sobre ese tema porque creo que en este tema hemos ganado terreno incluso frente a los organismos financieros internacionales. Y el segundo es esta observación que vengo escribiendo desde hace muchos años y que algún día será realidad, de que los objetivos sociales deben estar en el centro de la política económica. Y digamos, hasta que no esté en el centro de la política económica, hay serios problemas, digamos, en alcanzarlos. Debo también señalar, digamos, las muchas virtudes del modelo argentino en materia de avance en materia laboral y de protección social, y para tal vez agregarle al ministro apreciaciones, vale la pena que revisen el proyecto que se llama el Commitment to Equity del Diálogo Interamericano y la Universidad de Tulane, que dirige Nora Lustig, porque en ese proyecto esto que ustedes están hablando de la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas argentinas relucen como algunas de las políticas más redistributivas de toda América Latina. Entonces yo creo que eso vale resaltar que, digamos, y además yo celebro precisamente porque cuando escribimos aquel documento del año 2000, este principio de que la universalidad es la mejor forma de política social, yo decía incluso la mejor focalización es una política universal, digamos, era anatema, ¿no es cierto? Entonces tengo el agrado de ver que algunos de estos conceptos con el tiempo han venido ganando terreno, con algunos problemas que precisamente quiero referirme para ampliar algunos aspectos del debate latinoamericano. En cualquier caso, como yo soy macroeconomista, esa es mi variante, digamos, entonces sí tengo algunas obsesiones macroeconómicas que voy a mencionar, digamos, a lo largo de mi exposición. Y quiero básicamente hacer dos tipos de apreciaciones. Una sobre digamos, lo que ha acontecido con los mercados de trabajo de América Latina, que es muy parecido a lo que nos mostraba el ministro para Argentina, excepto que en Argentina digamos, el contraste es mucho mayor que en prácticamente cualquier otro país latinoamericano. Y en torno a eso ver algunas incertidumbres actuales y después referirme básicamente a dos temas que figuran muchísimo en el debate sobre políticas laborales, no necesariamente uno de ellos que me parece muy relevante para Argentina, que es el debate sobre la tasa de cambio, y otros que tienen que ver un poco con el tema de la informalidad y las contribuciones a la seguridad social. Digamos que es un debate que algunos sectores, me parece a mí que hay un rezago, digamos, para si quiere, de visiones que yo considero que en general están superadas. Sobre el primero, digamos, el contraste entre lo que ocurrió en los mercados de trabajo latinoamericanos, y no me quiero remontar digamos, a los años, a mediados de los años 70, digamos, la liberalización económica comenzó en el Cono Sur mucho antes que en el resto de América Latina, pero el resto de América Latina ya se generalizó desde mediados de los años 80. Pero digamos, después de, digamos, superada la crisis de la deuda y reiniciado el proceso de crecimiento, lo que hemos observado en América Latina son dos periodos que son realmente muy diferentes
en materia laboral y en materia distributiva y en materia, por ende, de reducción de la pobreza, digamos, que es un efecto, yo diría, conjunto de lo que pasa en los mercados de trabajo y lo que pasa en otros elementos de la distribución del ingreso. O sea, en los años 90 se reinicia el proceso de crecimiento en América Latina, pero los mercados de trabajo siguen comportándose en forma totalmente adversa. Y esa tendencia obviamente se agudiza con la crisis de fines del siglo XX, digamos, la crisis que se inicia en el 98, o se llega a América Latina en el 98, en realidad la crisis se inicia en Asia en el 97, y lo que uno observa, digamos, es una gráfica, digamos, que no estaba acá, pero que, digamos, para América Latina, que es muy parecida a la Argentina, de una reducción en la tasa de ocupación, aún durante el periodo de crecimiento económico, y de un aumento en la tasa de desempleo abierto. Y asociado a eso, un tercer fenómeno que fue el aumento en la informalidad laboral en forma absolutamente generalizada. Y bueno, digamos, los que hemos analizado ese periodo hemos llegado a la conclusión de que la liberalización de los mercados no puede ser ajena a ese resultado, digamos, por esta anomalía, digamos, que incluso en crecimiento los mercados de trabajo dejaban de generar empleo. Además, porque las reducciones más fuertes en el empleo se dieron en los sectores más afectados por la apertura, por la liberalización de los mercados, es decir, en la industria manufacturera y en la agricultura, que son sectores que tuvieron que competir con importaciones en forma cada vez mayor. En contraste con eso, el periodo que se inicia, digamos, en el 2003, quizá en el 2012 en algunos países, y que termina antes de la crisis financiera internacional, o sea, a mediados del 2008, es un periodo de recuperación del crecimiento, pero sobre todo de una recuperación muy vigorosa de todos los indicadores laborales. O sea, la tasa de ocupación que venía con una tendencia descendente súbitamente cambia de dirección, la tasa de desempleo abierto cae, la informalidad laboral cae y los salarios reales comienzan a recuperarse. Este periodo, digamos, me parece que, digamos, hay muchos aspectos, digamos, que uno podría anotar, digamos, acerca de este comportamiento, pero yo comparto con el ministro la visión de que lo que ha acontecido con los mercados internos, por el efecto de la mejora en la situación laboral, la mejora distributiva que han experimentado, no sé, unos 2/3 partes de los países latinoamericanos, y la caída vertical de la pobreza que tuvo lugar durante este periodo, que cayó más de 10 puntos porcentuales entre 2002 o 2003 y 2007, que dicho sea de paso, es la caída más fuerte de la pobreza en la historia latinoamericana. Digamos, uno puede analizar los años 70 o periodos anteriores y nunca se observó una reducción de la pobreza tan rápida y marcada como la que se observó en este periodo. Yo creo que hay un efecto de un círculo virtuoso que en efecto se ha generado por esta conjunción de fenómenos, y que sin duda alguna comparto, tiene mucho que ver con el mercado interno. Digamos, con el dinamismo del mercado interno, que es un producto de ese proceso de mejoría distributiva y empleo, pero que a su vez se convierte en una fuente de demanda que impulsa la actividad económica. Y eso yo creo que, aunque la desaceleración reciente es muy marcada, por ejemplo, no solamente en Argentina, sino, por ejemplo, en Brasil. Es sorprendente que, digamos, que los indicadores laborales siguen siendo extraordinariamente positivos pese a la desaceleración económica que ha experimentado. Yo creo que algo en torno al mercado interno es parte de esa historia. Y debo decir que digamos, todos los análisis que se han hecho sobre las medidas de la liberalización de los mercados de trabajo muestran que en el periodo de liberalización
este tema fue bastante menos central, incluso una de las críticas reiteradas que se hicieron desde ciertos lados fue que América Latina no había liberalizado suficientemente su mercado de trabajo. Y yo digo, afortunadamente, no lo hicimos más porque, digamos, las medidas de liberalización todas fueron más bien un desastre en la medida en que ocurrieron. Digamos, y lo digo en mi país, por ejemplo, las medidas parciales de liberalización, todas terminaron reduciendo empleo formal, no, sin crear un empleo adicional. Y lo que es también muy interesante, lo que sí contrasta muchísimo y que tiene que ver con la historia que nos contaba el ministro en varios países latinoamericanos, es el uso mucho más activo del salario mínimo como instrumento de política económica. El salario mínimo está creciendo ya sistemáticamente en casi todos los países. En algunos de ellos, por ejemplo, todos los análisis que se han hecho sobre Brasil llegan a la conclusión de que la política activa del salario mínimo es una parte, es tal vez el elemento más destacado en la mejora distributiva que se ha experimentado en Brasil. Pero es una tendencia muchísimo más general y en algunos países, no en todos, ha ocurrido también lo que nos mencionaba el ministro, que es el fortalecimiento del sindicalismo, de las negociaciones, digamos, de tripartitas o bipartitas a veces, que, digamos, habían desaparecido del panorama laboral. Toda esa reversión de las tendencias en materia laboral yo creo que son parte de esta historia, pero yo destacaría como una más generalizada el tema de las políticas de salario mínimo, digamos, y en general este tema del mercado interno. Ahora, yo, como lo decía el ministro, soy un poco escéptico de que esta situación tan bondadosa vaya a prolongarse en el tiempo. Y he anotado que lo que ocurre desde la crisis financiera internacional es un par de fenómenos que me parecen preocupantes. Una primera es la desaceleración del crecimiento. Digamos, hay una recesión inicial después del colapso de Lehman Brothers, afecta a unos países más que otros, dramáticamente a México, pero también afecta a Brasil y a otros. En el caso argentino no hay una recesión, pero sí hay una desaceleración muy fuerte en todas partes. No hay economía latinoamericana que no se desacelere fuertemente a partir del colapso de Lehman Brothers. Después hay una recuperación muy fuerte, pero lo que hemos observado en los 2 últimos años es que ese proceso perdió impulso y que el crecimiento económico que hemos tenido, digamos, si uno lo compara a partir del 2008, es de, no sé, en América Latina en promedio es del 3.3%, que en realidad es el mismo crecimiento que traíamos en los años 90, que es un crecimiento claramente insuficiente y claramente por debajo de lo que América Latina debería crecer. Y el segundo fenómeno que me llevará a mis observaciones macroeconómicas es lo que está aconteciendo con las tasas de cambio y que tiene que ver en ese caso concreto, tal vez un poco menos cierto de Argentina que de otros, con las presiones que se están generando por los mercados financieros internacionales. O sea, y que el ministro de Hacienda de Brasil describió correctamente hace unos años como la guerra de divisas, que es un poco dramática, una expresión dramática, pero que no deja de ser cierta. Lo que acontece en realidad es que con la reducción del déficit comercial de los Estados Unidos, la recesión europea que hace que los balances, sobre todo de toda la periferia europea, en materia comercial se estén reduciendo dramáticamente e incluso que se hayan sostenido en Alemania o se hayan aumentado los superávit en algunos otros países como Holanda. Digamos, en toda Europa hay una presión hacia unos mejores balances externos. Y encima de eso tenemos un auge petrolero que hace que los países petroleros también generen superávit. Entonces, como el mundo nosotros negociamos entre nosotros, ¿no es cierto? Hasta ahora no hay tráfico comercial con Marte o con Júpiter. Cuando hay países que tienden a mejorar sus cuentas externas, tiene que haber otros
que tienden a deteriorar sus cuentas externas. Esos somos nosotros. O sea, hay una presión en la forma como se está dando el ajuste mundial que está obligando a las economías en desarrollo no petroleras a generar déficits crecientes. Y la forma como se generan es esencialmente a través de la presión de los mercados de capitales y la revaluación de los tipos de cambio reales, que es una realidad generalizada hoy en América Latina. Entonces, aquí hay un problema interesante, digamos, que tiene que ver con digamos, en la cual América Latina de alguna manera es víctima, digamos, de la forma como se están dando los ajustes internacionales y que está debilitando nuestra capacidad de crecer y que fue lo que a mi juicio frenó esta recuperación vigorosa que tuvimos después de la crisis y que nos va a seguir afectando. Dicho sea esto, dicho sea de paso, esto me lleva, digamos, a una apreciación, digamos, entonces bueno, sí, para terminar con eso, yo creo que el tema del tipo de cambio es un tema importante en Argentina, donde creo que también se les atrasó ya el tipo de cambio y que pone en peligro esos esfuerzos de reindustrialización que muy acertadamente ustedes han elegido, como también lo ha puesto, por ejemplo, en Brasil, que tiene también una política muy agresiva de reindustrialización. Y donde de hecho la industria ha tenido muchas dificultades para poderse posicionar nuevamente. Dicho sea de paso, eso nos lleva a un tema de los objetivos de los bancos centrales en los que ustedes han tomado algunas acciones, en las cuales yo he sido defensor desde hace tiempo de que tenemos que mudarnos, y en eso no hemos logrado ganar la batalla de esta obsesión con la inflación como el objetivo único de los bancos centrales, cuyo peor caso en el mundo es el del Banco Central Europeo, pero que también nosotros en varios países copiamos con lujo de detalles en otros momentos, comenzando con Chile, pero también mi país, Colombia, y Argentina, muchos otros que, digamos, pusieron el objetivo de inflación como el objetivo único de los bancos centrales. Y yo debo recordar que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de este país, de Estados Unidos, tiene tres objetivos que rezan. El primero, ahí dice máximo empleo, es el primer objetivo del Banco Central de este país, ¿no? El segundo es inflación moderada, y el tercero, y muy interesante, y casi se conoce públicamente, es tasas de interés reales de largo plazo moderadas, que es un objetivo de crecimiento económico, es un objetivo para fomentar la inversión y el crecimiento económico. Y yo diría, en América Latina nosotros debíamos adoptar tres, excepto que yo cambiaría el último curiosamente por la tasa de cambio. Porque yo creo que para nosotros, que somos unas economías muy susceptibles a los choques que provienen de la balanza de pagos, la tasa de cambio realmente juega para nosotros un papel muy central. Y yo creo que lo que aconteció en Argentina, después de la moratoria de la deuda, después de ustedes tuvieron una tasa de cambio súper competitiva por varios años, que fue parte esencial de lo que alimentó el rapidísimo crecimiento económico. O sea, el ahorro de divisas generado por la moratoria de la deuda, la mejora en la situación fiscal, que también, a lo cual también contribuyó, unido a una tasa de cambio muy competitiva. Yo creo que eso fue la parte del secreto del periodo de rápido crecimiento económico que tuvieron a partir de, qué sé yo, del 2004, digamos, ¿no? en Argentina. Por lo tanto, la macroeconomía sí importa, y yo creo que aquí hay unas señales, unos luces en amarillo que hay que observar. Y el otro tema, y termino con eso, que tiene que ver con esta tesis que tal vez se puede contrastar con lo que ustedes han hecho, pero que sigue rondando en algunas visiones de los bancos internacionales, que me parece muy preocupante. Y digamos, debo decir que en los bancos internacionales hay una tendencia interesante. Yo no sé, un día escuchando a un foro allá que me invitaron en el BID, y escuché al economista jefe para América Latina del Banco Mundial presentar todas estas ideas que están haciendo sobre las clases medias, y una de las conclusiones interesantes es que a medida que América Latina se vuelve una sociedad de clases medias, tienen que pasar de la política de focalización a políticas universales. Y yo les decía, bienvenidos a la CEPAL, les dije.
bienvenidos a la CEPAL, digamos, es lo que venimos diciendo desde hace más de 10 años y ustedes apenas acaban de entenderlo. Muy bien, pero al lado de eso hay una idea que ronda mucho y es importante porque en mi país, por ejemplo, fue uno de los elementos centrales de una reforma tributaria que se hizo el año pasado, y es la idea de que la informalidad laboral está asociada a las contribuciones a la seguridad social. Entonces, que la forma como hay que, digamos, reformar los mercados de trabajo es básicamente tratando de reducir las contribuciones a la seguridad social y sustituirlas por transferencias fiscales. Las transferencias fiscales son importantes y son importantes en muchos de los programas de ustedes y en todas las políticas sociales del mundo entero. Son importantes. Pero una cosa que es muy claro cuando compara América Latina con los países de la OCDE es que nosotros tenemos, en la estructura tributaria, tenemos un exceso de impuestos indirectos, tenemos un déficit muy grande de impuestos directos, sobre todo impuestos a las personas de renta a las personas naturales, y tenemos un déficit aún mayor de contribuciones a la seguridad social. Entonces, los estados de bienestar no se pueden construir sin contribuciones a la seguridad social. Y ese es el error, a mí me parece protuberante de esa visión, que además me parece a mí que ignora lo que ya nos dicen los datos, y con lo que comencé con mi exposición. O sea, las tendencias de la informalidad son tendencias que vienen de la macroeconomía, no vienen de la forma como se regulan los mercados de trabajo. O sea, la informalidad en América Latina, la informalidad en América Latina, la informalidad en América Latina se ha venido reduciendo con los mismos regímenes anteriores de contribuciones a la seguridad social. Entonces yo no creo que el problema de las contribuciones a la seguridad social sean el problema esencial. Yo lo que va a acontecer en la práctica es que vamos a terminar con un sistema de beneficios mínimos financiados con los presupuestos generales, que ciertamente no es el tipo de políticas universales por las cuales yo he venido luchando y que me parece con satisfacción que ustedes han logrado instrumentar en Argentina. Muchas gracias. I'm going to invite Ahora invito a que hagan preguntas en un minuto, mientras yo me ocupo de preguntarle a los oradores si quieren hacer una respuesta a los comentarios. Entonces invito a que se hagan las preguntas del público. Y le voy a pedir a Mandy a que le lleve el micrófono a la persona que hace las preguntas. Y no sé si tenemos que pedir una autorización, que las personas que hagan las preguntas firmen una autorización. Entonces, alentamos a que hagan preguntas y vean a esta señora después del final de la conversación, porque queremos tener permiso de presentar su pregunta cuando esto lo coloquemos en el video en Internet. ¿Respuestas, ideas, preguntas? Esperen hasta que le pasen el micrófono, por favor. Un momento, le estamos pasando el micrófono. Decirle al ministro, no sé si se escucha, es un gusto para los que estamos afuera poder recibir una voz tan informativa, cosas que acá faltan en general. Mi pregunta es sobre si hay posibilidades y si hay sectores que estén trabajando en cooperativas de distribución y de consumo que hagan que se pueda abaratar los alimentos y la dificultad que hay para que los alimentos de primera necesidad lleguen en forma más cómoda a la población.
Combinado con eso, lo que usted dijo de la legislación sobre el estatuto del peón, ese es un sector que ha sido también muy abandonado. Nadie dice que fue a partir del 76, que lo primero que hicieron fue sacar esa ley, es decir, anularla. Nosotros lo decimos. Tampoco en la Argentina se habla casi de que existe esa legislación, es decir, hay sectores que no lo nombran especialmente. Thank you. Por otro lado, decirle que para los Gracias. que nos interesaría, tanto desde el sector laboral como de inversión, que hubiera más comunicación, porque aquí hay gente que quiere colaborar, pero no sabe cómo. Inclusive argentinos que hacen una pequeña inversión en una provincia, en algún sector, y que también pueden lograr que allá haya más trabajo a raíz de eso, pero realmente no saben cómo. Y lo último, decirle que este es un, diría, ámbito especial, pero lamentablemente cuando uno sale acá a la calle, se encuentra con sectores que dicen todo lo contrario que dice aquí. Estoy hablando algo así como de la ley de medios y similar. Es muy fuerte eso. Para los que queremos al país, eso es muy fuerte. El tema cooperativas, entonces, y el tema estatuto del peón. Sí. Thanks so much. Sí, varias y con a few questions and then okay. Good thought. Why don't we take just a few questions and then we'll ask Minister Tomada to respond to all of them. Hola. Le pedimos al ministro Tomada que responda a las preguntas. ¿Qué tan sostenible son estas políticas que ha estado siguiendo Argentina de mantener el empleo, los programas sociales? El profesor Ocampo más o menos mencionó algunos obstáculos macroeconómicos, pero a nivel interno del país, ¿de dónde vienen los recursos para financiar estos programas sociales y cómo en el futuro se va a seguir obteniendo estos recursos? Me gustaría entender un poquito más la dinámica interna del país. Gracias. Yes, there's a hand back there. The gentleman. Thank you very much for your Gracias por su presentación y específicamente por haber presentado diferentes elementos, tanto de sus políticas sociales y laborales. Cuando hay un grupo en que ustedes quizás conocen lo que sucede en India, del programa de garantía de empleo y el programa de jefes en Argentina, al cual usted se refirió al inicio, muchas veces se cita, es un tipo de programa de garantía de empleo. La pregunta que tengo es, ¿qué ideas tiene usted acerca de la viabilidad, la posibilidad de garantizar empleo como un elemento de lo social o de unas políticas laborales? Gracias. Señor ministro, ¿quiere usted responder? Le pido al señor ministro que responda a esas preguntas y luego aceptamos más preguntas. Pregunta fuera de micrófono, perdón, no se escucha. Durante 10 años. ¿Por qué no se va a sostener 10 años más? Cuando el resto del mundo está tan mal y Argentina está siendo atacada brutalmente por los sectores financieros internacionales llamados mercados y que yo llamo simplemente son especuladores. Juegan al póker con la suerte de los pueblos de los países. Este es un punto. El otro es que tenemos dentro de nuestros países, tenemos enemigos de nuestros países, que están con estos intereses.
que en Europa son escandalosamente lo que pasa en España y en otros países europeos, ¿no? Siempre fuimos criticados que nuestras sociedades latinoamericanas son corruptas. Esa parte de corrupción somos malos alumnos de ellos. La riqueza de ellos fue siempre nuestra pobreza. Por fin podemos levantar un poco la cabeza y decir que el gasto social no es un gasto, sino que es la mejor inversión que puede tener una sociedad para avanzar. Eso. Y me gustaría mucho más, cosas que no se han dicho aquí, ¿no? La posibilidad que tenemos los países de América Latina para tener un mercado común entre los países de América Latina. Bueno, en Asia el mercado interregional es más del 50%. América Latina tiene un intercambio del 15%. Es digamos, una posibilidad enorme de mejorar el comercio y de crecer en forma conjunta y no tener miedo. Si tuvimos un mal año el año pasado, es por la crisis que nosotros los países de América Latina no produjimos, ni tenemos. Eso es todo, hemos llegado a algo. Thank you. Gracias. Minister Tomada, do you want to respond? Ministro Tomada, ¿quiere usted responder a estas preguntas? Yes. Y, a ver, algunas de las preguntas concretas. El tema cooperativas. La Argentina en estos años ha crecido en la conformación de un sistema cooperativo más extendido. Lo que ocurre es que hay una tensión al interior en relación al rol de las cooperativas. Hay cooperativas muy virtuosas que enorgullecen al cooperativismo argentino, regional y mundial, y hay muchas cooperativas que son utilizadas para hacer fraude laboral y en realidad colocar a los trabajadores en una situación de mayor debilidad. No obstante, debo decir que el espacio de la economía social en la Argentina se ha venido extendiendo. Hoy, sin formar parte del núcleo central del proceso productivo, hoy la economía social, que empezó a crecer como una forma de salida de la crisis, hoy ocupa un lugar vinculado sobre todo con la prestación de servicios, sobre todo en áreas de sustitución de empleo público y también en empleos productivos incipientes como primer paso a su transformación posterior en pequeñas empresas o incluso algunas de ellas medianas empresas en el sistema como sistema colectivo. Pero yo diría, sintetizando un poco, que hoy, ¿vieron cuando dicen hay que hacer un ambiente amable para las inversiones? Siempre para jorobarnos a nosotros, pero bueno, acá no. Acá lo que yo puedo decir es que hoy existe un ambiente amable para la creación y fortalecimiento de las cooperativas en la Argentina, digamos, para decirlo de esa manera. Con respecto a la ley de peón rural, no tenga ninguna duda que quien ha tenido el privilegio de ser el promotor de esa ley, tiene muy claro que la última ley vigente tenía la firma de Videla, Martínez de Oz y Arguindegui, y así está puesto
en uno de los considerandos de la ley, porque no podemos olvidar, como tampoco podemos olvidar, pero debemos reflexionar sobre que 30 años de democracia que afortunadamente vamos a celebrar este año, 30 años de democracia, en 30 años no nos hicimos el tiempo para ocuparnos de los trabajadores rurales. Esperemos que en los próximos 30 sean los años donde los trabajadores rurales sean más iguales que todo al resto de los trabajadores. Con respecto al tema de, ahí me preguntaban el tema de garantizar el empleo, las cuestiones vinculadas con los distintos programas. Yo quiero decirles que quiero primero esto contestar y luego la otra pregunta sobre la sustentabilidad. Cuando la continuidad de esa anécdota que yo conté con la Presidenta de la Nación, donde ella dice, no vamos a sacrificar los puestos de trabajo frente a la crisis, fue, por supuesto, una directiva de la Presidenta para que en el lapso de 24 horas le presentara una propuesta de política para precisamente garantizar los puestos de trabajo. Esto es, no dejar que la regulación de el libre funcionamiento de los mercados obviamente generara despidos colectivos, que es lo que suele ocurrir frente a estas crisis, y dejar que ocurran los despidos y luego cuando la economía se recupera, estos trabajadores vuelven a insertarse laboralmente, sino que la propuesta fue absolutamente distinta. Fue, defendamos el vínculo laboral, hagamos esfuerzos por sostener la relación laboral, porque si esto es una crisis, si nosotros mantenemos la relación laboral, mantenemos al trabajador con sus habilidades, con sus capacidades, y entonces la salida de la crisis va a ser mucho más rápida, precisamente porque no vamos a tener estos cuellos de botella que sí tuvimos en la salida de la crisis del 2001. Y debo decirles, y no tengo acá el gráfico, pero les juro que lo tenemos, que es que a la salida de la crisis del 2008-2009, tal cual lo señalaba Ocampo, fue mucho más rápida y mucho más vigorosa que la salida de todas las crisis anteriores. Normalmente, para volver a la situación de empleo, previo a la crisis, tardábamos entre 3 y 4 años. En esta oportunidad, con la crisis 2008-2009, a fines del 2010, comienzos del 2011, o sea, en un año ya se había recuperado todo el empleo registrado que se había perdido durante esa crisis. ¿Y eso por qué? Por una serie de factores. Porque la Argentina era un país más sólido, porque se habían desplegado políticas para eso, pero también porque hubo una política de defensa del empleo que consistía en un subsidio que se le daba a los trabajadores para que mantuvieran su vínculo con la empresa. O sea, la empresa en crisis recibía un dinero por cada trabajador y eso le permitía subsistir durante una crisis que fue corta. Entonces con lo que quiero decirles es que siempre vamos a tener en nuestro ideario, en nuestra imaginación, en nuestra creatividad, siempre va a estar presente la garantización del empleo, porque es sustancial en este modelo. Ahora, la pregunta era de dónde salían los recursos. Bueno, algunos de ellos de la retención de las exportaciones, por ejemplo. Por otro lado, la Argentina tiene un nivel de evasión todavía que fue producto de políticas deliberadas de facilitar la elusión de las responsabilidades fiscales y previsionales, y esto se está modificando. En esto tiene mucho que ver
las convicciones, pero también tiene que ver la tecnología. Hoy se puede abordar con inteligencia fiscal y tecnológica muchos sectores que antes hacían de la evasión de impuestos una forma natural. Y no estoy hablando de los pequeños empresarios, estoy hablando de las grandes empresas cerealeras en el mundo, de muchas empresas mineras, en fin, de empresas que nosotros creemos que deben contribuir a este esfuerzo colectivo. Hay otras formas donde los recursos todavía pueden sumarse para una continuidad de las políticas activas a favor del empleo que la Argentina quiere seguir sosteniendo. Por supuesto, sin desconocer las advertencias y los señalamientos que Ocampo acaba de hacer muy bien. Aunque debo agregar, después de sus manifestaciones con respecto a las cargas sociales, yo me debería manifestar a favor de mi compañero Ocampo. Gracias. Sí. It's now 5 o'clock and son las 5. Yo creo que es hora de concluir esto. Quiero agradecer al ministro Tomada y al profesor Ocampo y también a la embajadora y a la consejera general. El ministro dijo al principio de su última respuesta que necesita venir acá más a menudo y estamos de acuerdo, queremos que venga más a menudo. Yo hablo en nombre de Mike y entonces gracias a los dos.